Amados hermanos, qué placer es encontrarnos de nuevo un día miércoles para compartir de la palabra del Señor como cada semana y continuar con esta mirada a las cartas paulinas. Y hoy con el capítulo 5 de esta carta, la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Por lo tanto, vamos a orar para iniciar nuestro estudio de hoy. Señor, en el nombre de Jesús, oramos a ti para que tu Santo Espíritu pueda guiarnos y podamos comprender, entender lo que tú quieres enseñarnos. Padre, guíanos en todo momento para que tu Espíritu Santo nos muestre tu preciosa voluntad en todo lo que vamos a estudiar esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos entonces a continuar con nuestro estudio de hoy en la palabra del Señor, el capítulo 5. Quiero señalar que los capítulos 5 y 6 tratan de un asunto muy práctico en lo que tiene que ver con las funciones, con los deberes de las diferentes responsabilidades, diría yo, que existen en la iglesia. Entonces, de una u otra forma, diríamos que esta carta nos introduce en lo que significa, ¿no es cierto?, la vida de la iglesia. ¿Cómo es que la iglesia puede vivir aquellos aspectos de sus tareas y de sus responsabilidades también en nuestro tiempo? Entonces, no es una cuestión idealista, pero sí una cuestión muy real para nosotros como congregación y para todas las iglesias. Así es que vamos a entrar en este estudio de esa manera. Ahora bien, ¿cuál debe ser la relación? Pablo está planteando a Timoteo aquí cuál debe ser la relación que debiera tener Timoteo, como ministro, como siervo de Dios en la iglesia, con los diferentes grupos, ya sea ministeriales o etarios inclusive, ¿no? Por lo tanto, vamos a mirar esto desde esa perspectiva. Ahora bien, el texto 1 de nuestro estudio de hoy nos señala y dice lo siguiente: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos. Si ustedes se dan cuenta, menciona en primer lugar el tema de los ancianos. La primera relación que parece ser que tuvo Timoteo es una relación con los ancianos de la iglesia. Aquí ha habido una diferencia de opinión en cuanto a si Pablo está hablando a los ancianos como cargo ministerial, ¿no es cierto? Recuerden que dijimos que anciano, pastor, presbítero es el mismo sentido de responsabilidad, no es un cargo jerárquico, ¿ya? Entonces, algunos piensan que podría estarse refiriendo a los ancianos de acuerdo a la responsabilidad, al cargo que tenían. Y otros están pensando que Pablo estaría hablando al anciano como alguien, como un adulto, o como le llamamos en nuestro tiempo, este adulto mayor, ya anciano, ¿no? Parece ser que lo que Pablo está haciendo aquí, como ya trató el tema de los ancianos como responsabilidad, como ministro, ¿no? Como pastor, como líder dentro de la iglesia, la referencia aquí estaba pensando en este individuo, pero también podría estar pensando en esos dos aspectos. Estaría pensando en un cristiano maduro, en un creyente ya maduro, que ocupa una cierta responsabilidad, pero también a un hombre ya mayor que puede aportar mucho al trabajo de Timoteo y que por lo tanto podría hacer de su tarea una tarea más llevadera, una tarea donde haya más consejo, ¿no? Y por eso Pablo dice, está esta expresión, exhórtalo como a padre. Timoteo no debía reprender, la idea es no lo reprendas en público, no lo avergüences, ¿ya? Si hay alguna cosa que tratar con este anciano de edad, ¿no? Con este hombre ya maduro de edad, entonces hazlo en privado, no lo expongas a la censura, digamos, al menosprecio, inclusive diría yo, de la gente, sino que hazlo con cuidado.
ten tacto con ellos, ¿ya? Ten cuidado. Recuerde usted que un hombre anciano va teniendo la tendencia a ser más sensible, a sentir más fuerte la carga del dolor, de la pena, de la tristeza, y eso hace que cualquier cosa que usted le diga para corregirlo pudiera tomarlo desde una perspectiva mayor. Así es que no tiene que tampoco Timoteo adoptar la actitud de aquel que lo sabe todo, ¿no? Sino tratar con ellos con cuidado. Eso ocurre mucho en nuestro tiempo también, ¿no? Que a veces los que somos menos ancianos y los más jóvenes tienen la tendencia a mirar a los ancianos como a alguien que no sabe mucho y a alguien a quien hay que andar corrigiéndole a cada instante. Yo creo que eso es posible, poder corregir, pero cuando lo vamos a hacer con un hombre mayor, con una mujer mayor, hagámoslo con la paciencia y la ternura, recordando que ese hombre o esa madre representa también a nuestro propio padre, a nuestra propia madre. ¿Cómo lo trataríamos a él? ¿Cómo trataríamos a nuestra madre? ¿No? ¿Seríamos tan duros con ella? ¿Seríamos tan fuertes con nuestro padre? ¿O lo trataríamos con mucha ternura? ¿Ya? Entonces, no tan solo Pablo dice a Timoteo que él tiene que tener una relación de cariño, de afabilidad, de ternura con los ancianos, sino también tiene que tener una buena relación con los de su misma edad, con su grupo etario, para que de esta manera entonces no se incline hacia uno de los dos lados, ¿no? Censurando a los más jóvenes y tratando con ternura a los más ancianos, o al revés, censurando a los ancianos y tratando de manera distinta a los más jóvenes. Pablo lo que él pide es que actúe con ambos grupos de la misma manera, que actúe con ellos de una misma forma. Que no haya una ambigüedad en esto, sino que puede hacerlo así. Y lo mismo hace Pablo cuando dice a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. El trato con el sexo opuesto, no como un sexo débil, sino como un sexo que necesita una mayor suavidad en el trato, un mayor cariño. Pablo no está diciendo que la trate, que la vea de manera desigual, que la vea como menor en el trato con los hombres, sino con mayor ternura por su fragilidad, ¿ya? Es importante esto, no destruir la vida espiritual de aquellas personas, sino que hacerlo con suavidad. Que tenga cuidado. A las ancianas dice como una madre. ¿Cómo tratarías a tu mamá? ¿Ya? Y para ir avanzando rápidamente, ¿no es cierto? Honra a las viudas, que en verdad lo son. Honra. Esta palabra honra que es muy interesante. Esta palabra honra viene de una raíz griega que lo que quiere decir que contiene el mismo valor de honorario. Honorario es algo que tiene un valor, ¿no? Un trabajador, por ejemplo, que se conoce hoy día en el ámbito laboral, que trabaja a honorario, es decir, su trabajo es honrado y por tanto se le entrega una remuneración, aunque no tenga un contrato laboral con tiempo definido. Ahora, desde esa medida entonces, tiene que ver con el valor que se le atribuye a algo, ¿ya? Entonces, es realizar una tarea en favor de otro. Y Pablo está diciendo, trata a las viudas como a alguien de valor, ¿ya? Ellas han sido mujeres que lo dieron todo, que están en un grado también de debilidad, de fragilidad por estar sola. Recuerde usted que en el tiempo de Jesús, una mujer sola era una mujer desamparada, incluso en el Antiguo Testamento. Por eso es que hay una preocupación constante de Dios de atención a las viudas, ¿ya? De cuidado hacia ellas.
De hecho, la iglesia del primer siglo tenía un cuidado especial sobre las viudas para brindarles atención, que a ellas no les faltaran nada. El gran problema cuando se eligen a los diáconos, recuerdan ustedes, era que los griegos, es decir, que muchos de ellos en realidad no es que fueran griegos, eran judíos, pero que habían nacido en tierras de nacionalidad griega, y que por lo tanto sus viudas, ¿no es cierto?, ellos pensaban que sus viudas estaban siendo desatendidas, no eran atendidas con la misma prolijidad que lo hacían con las demás. Entonces, no hay allí una disputa, y cuando se presenta este problema, ¿qué hacen los discípulos? Los apóstoles buscan una alternativa, buscan una solución. Y la solución es que se escojan a los diáconos para el servicio y la atención de las viudas, de los huérfanos, de aquellos que necesitaban. Ellos eran los encargados entonces de velar porque estos grupos fueran atendidos. Ahora bien, a las viudas que lo son, ¿ya? ¿Qué está diciendo Pablo aquí? No tenemos que pensar que las personas tienen que pedirnos ayuda, sino tenemos que proveerla. La iglesia se ocupó de atender a las viudas y hoy día la iglesia debe hacer lo mismo. Entonces, los diáconos tenían esta tarea también de conocer cuál era la situación de estas mujeres y comprobar que ellas realmente eran viudas, ¿ya? Y cuál era la necesidad que ellas tenían. A veces este trabajo en la iglesia de hoy, la iglesia evangélica en general, es un tanto descuidada. ¿Por qué Pablo pone este énfasis? Porque en realidad puede ser que las viudas que estén dentro de la iglesia pudieran estar siendo atendidas por su familia. Mira lo que dice: pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Entonces, esta investigación, por llamarla así, esta atención que los diáconos debían hacer, está orientada en ese sentido, en que ellos pudieran averiguar si estas viudas estaban totalmente desamparadas o tenían también la ayuda de otros, como en el caso de sus hijos o de sus nietos. ¿Para qué? Para tal vez ayudar a aquellas que estando más solas pudieran necesitarlo, ¿ya? Hay aquellas, dice, viudas que han quedado solas, aquella viuda que quedó definitivamente sin ningún tipo de ayuda, que espera en Dios y es diligente en súplicas y oración noche y día. Es decir, hay una viuda es aquella que también entrega este tiempo de ya haber cuidado a su esposo, de haber tenido su familia, de haber cuidado a sus hijos, y que ahora está en este estado de viudez, puede dedicarse a la atención de su familia. Ahora, voy a avanzar un poco más, ¿no? Pablo habla, por ejemplo, si alguno no es capaz de proveer para los suyos, para los de su casa, está negando la fe, ¿no? Es decir, un creyente con mayor razón ha de preocuparse de aquellos que son los suyos, de sus papás, de su mamá, en fin, es una tarea noble y debe hacerla, ¿no? Tiene ese familiar que ayudarla. Así que vamos a avanzar más rápidamente para que podamos entender mejor nuestro estudio. Dice: si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea grabada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. O sea, que la atención se desvíe hacia aquellas personas que realmente lo necesitan, que pongan mucha atención, ¿no? Mucha atención al respecto. Ahora bien, por eso que viene luego el versículo 18, dice: pues la Escritura dice: no pondrá bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario.
Pablo aquí está citando el libro de Deuteronomio y también Lucas, ¿no? Es decir, los que están dedicados al ministerio, que sirvan a Dios y que sirvan a Dios no por dinero, no por ganancia deshonesta, ¿no es cierto? A estos hay que ayudarlos, ¿no? Y luego el versículo 19, que es donde termina esta parte, ¿no? Versículo 19 dice, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Así que vela por ellos, vela por ellos. Luego los textos continúan hasta el versículo 2 del capítulo 6 y habla acerca de a aquellos que han sentido un llamado de Dios. Dice, versículo 22, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Aquí hay un llamado a Pablo a tener cuidado cuando tú estás imponiendo tus manos para consagrar, para dedicar a otro al ministerio. Recuerde usted que la consagración de alguien al ministerio era algo también que era tarea del pastor, velar, estar atento, ¿no es cierto?, por si alguien sentía este llamado de Dios a un ministerio especial. Por eso que aún hoy día, aún en este tiempo, el pastor es este sobreveedor, ¿ya? Este que está por encima, no por encima frente a Dios, sino frente a la tarea. Es el sobreveedor, el que ve en qué lugar, en qué tarea hemos de ocupar a los diferentes hermanos. Es tarea de ellos. Entonces, pero no lo hagas con ligereza, ¿ya? No porque alguien crea que es tiempo de imponer manos, ¿ya? Sino hazlo con tranquilidad, ¿no? Lo invita también a tener cuidado con algunas cosas y lo demás. Ahora bien, luego, desde el versículo 3 del capítulo 6, Pablo dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Es decir, no hay otra enseñanza en la iglesia que no sea lo que la palabra, para hoy día nosotros, lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Ya? No hay otra forma. Pablo está diciendo aquí, la doctrina que tenemos que enseñar es aquella que nos transmitió el Señor a nosotros los apóstoles y que nosotros hemos transmitido a la iglesia. Por eso que el libro de los Hechos dice que los hermanos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Ya? Y este perseverar en la doctrina de los apóstoles es conservar, perseverar, mantener, enseñar la doctrina de Jesucristo acerca de la iglesia, acerca del comportamiento dentro de ella, acerca de los últimos tiempos, etc. Todo estaba contenido en las enseñanzas que Jesús había dado a la iglesia y que luego entonces transmite el Señor Jesús a los apóstoles y que estos transmiten a la iglesia. Y que a nosotros nos llega, a usted y a mí, nos llega a través de la palabra del Señor, de las Sagradas Escrituras. A través de eso nos llega a nosotros la palabra de Dios. Por tanto, tenemos que tener esa precaución de continuar con esta visión, ¿no?, de compartir la sana doctrina. Ahora, por eso que tenemos que tener cuidado con lo que leemos o con lo que escuchamos. Muchas veces la gente dice, no, pero mire, yo estoy leyéndolo en internet o yo estoy escuchando acá. Hermanos, hay 2 elementos que deben ir, o a lo menos un elemento más que debe ir acompañado del estudio de la palabra del Señor, y eso es la oración. ¿Para qué? Para que sea el Espíritu de Dios quien nos vaya revelando. Revelar es traer a la luz, ¿no es cierto? Vaya revelándonos la palabra de Dios. Y de esa manera entonces usted pueda aprender. No debe ser que todo el tiempo necesitemos de alguien. Por eso que dijimos también la semana pasada, por ejemplo, cuando usted lee un devocional o recibe un devocional, eso no reemplaza su propio estudio de la palabra del Señor. El que, por ejemplo, en el caso mío, que cada semana envío a la iglesia un devocional donde les animo a perdonar, a orar, a hacer esto, lo otro, y le llevo la palabra del Señor, eso no reemplaza su estudio. Eso es
Usted lo escucha en su casa, ora al Señor, usted va en el metro, usted va en la micro, usted va en el auto, usted va escuchando eso, va alimentando su vida. Pero eso no es un reemplazo de su estudio personal, ¿no? Entonces, por eso que Pablo dice, si alguien enseña una cosa distinta y que no está de acuerdo a la sana doctrina, entonces simplemente está envanecido, no sabe nada, no sabe nada, no entiende nada, ¿no? Entonces Pablo dice, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias. No discutamos. Hermanos, cuando usted esté enseñando la palabra de Dios, no haga de eso una discusión. Cuando comienza una discusión, se acaba. Se acaba lo que es el sentir de enseñanza. Usted lo que tiene que hacer es enseñar. Por eso que dice, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Hay gente que lo que hace es buscar para su propio beneficio, ¿no? Y que, claro, usarán la palabra del Señor para ganancias deshonestas. Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Eso es lo que usted tiene absolutamente que evitar, porque si no lo evita, entonces estará recibiendo una instrucción que tiene otro fin, que tiene otro objetivo, que tiene otro propósito, ¿no? Que tiene otros fines, y eso usted no debe aceptarlo. La palabra de Dios se enseña porque es la palabra de Dios, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, dice, así que por eso dice, pero de gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en la tentación. Hay gente que busca, ¿no es cierto?, su propio beneficio, ¿no? Su propio beneficio. Y quieren, podríamos decir, usurpar de la fe, ¿ya? Aquí Pablo está diciendo algo distinto. Ahora bien, vamos a mirar los textos 11 del capítulo 6 en adelante, porque creo que nos va a ayudar a entender algunas cosas. Fíjense lo que dice. A ver, déjenme leer el texto. Dice, pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la virtud. Estas virtudes son las que han de adornar tu vida como creyente, y la suya también, mi amado hermano, y la mía, ¿no? Estos son, tú eres un hombre de Dios, tú eres una mujer de Dios. Cuando hablo de hombre, estoy hablando en términos genéricos, pero tú eres un creyente, una creyente en el Señor. Adorna tu vida con estas cosas. Sigue la justicia. ¿Cuál justicia? La de Dios, la que está en su palabra. Sigue la piedad, ¿no? Sigue la fe. Ejercita tu fe, ¿no? Ejercita tu amor. Ejercita la paciencia y la mansedumbre. Virtudes que son el resultado, amados hermanos, de una relación con el Espíritu del Señor. Virtudes que vienen desde allí. Ahora mire lo que dice el versículo 12. Si tienes estas virtudes, si adornas tu vida con estas virtudes, entonces pelea la buena batalla. Si estas virtudes están en ti, estás en condiciones de enfrentarte a lo que el diablo pondrá delante de ti. Porque el diablo pondrá frente a nosotros obstáculos, pondrá conflictos, pondrá dificultades que nosotros no podemos librar fácilmente. Pero si estas virtudes que hemos mencionado, la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre, están en nosotros como resultado de una intimidad con el Espíritu del Señor, entonces podremos enfrentar la batalla con el diablo. Por eso dice, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano a la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Pelea la buena batalla de la fe, ¿no?
Esa batalla que es en lo interno, en las dudas que muchas veces nosotros tenemos, y sobre todo cuando estamos recién comenzando el camino del Señor, tenemos dudas, tenemos inquietudes. Y se produce allí una lucha. Pero hay también una lucha humana cada día con nuestras tentaciones, ¿no? Y por lo tanto, tenemos que batallar con eso. Y tenemos que enfrentarlo. Pablo dice, pelea esa batalla. Estás en condiciones, ¿no? Y luego entonces añade, echa mano a la vida eterna, ¿no? Echa mano. Tienes pruebas suficientes, eres irreprensible, ¿no? Echa mano a la vida eterna. Esto, a ver, la idea de esto es que su vida cristiana, sus actos han de demostrar que usted es un hijo de Dios. Por tanto, frente a las batallas que tenga con el diablo, lo que debe ser fuerte en usted es su experiencia espiritual con el Señor. Ahora bien, versículos 13 y 14, mire lo que dice. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mancha ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor. Que guardes el mandamiento sin mancha ni reprensión o sin reproche, ¿no? Es decir, si tú eres realmente un hijo de Dios, una hija de Dios, debes entonces tener evidencias delante de los que no creen. Es decir, su vida ha de evidenciar, ¿no? Muchas veces la gente pregunta y dice, pero ¿cómo yo puedo testificar de Cristo a otros? ¿Qué cosas tengo que aprender? ¿Qué libros de la Biblia tengo que saberme para poder compartir? No, desde el día 1 que usted entregó su vida a Cristo, usted ya tiene con qué testificar. Y empieza entonces un camino de testimonio de vida, de lo que usted hace, de lo que usted piensa ahora, el cómo usted ve la vida ahora, el cómo usted ve a la gente que lo rodea. Entonces comienza este camino, ¿no? Comienza esta etapa de su vida que usted debe procurar que eso sea realmente algo especial. Así es que, sin mancha, ¿no? Usted está en evidencia frente a los demás. La palabra diría, tenemos delante de nosotros una gran nube de testigos. ¿Sí? Donde quiera que usted vaya y que saben que usted es hijo de Dios, habrá gente que estará diciendo y mirándole a usted, pero ese es hijo de Dios, ese es un cristiano, ese es un evangélico. Por lo tanto, su sola presencia ya dará suficiente atención a los demás. Ahora bien, los versículos 15 al 16 dice, aparición que a su debido tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible y a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. A él sea la gloria y el imperio sempiterno, por siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿No? Versículo 16. El imperio sempiterno. El que tiene inmortalidad, el Dios que no ha visto la muerte, el Dios que resucitó de entre los muertos. Él, ese es el bienaventurado, el soberano, el que tiene inmortalidad, a ese que la tumba no pudo sostenerlo, a ese que la tumba no pudo retenerlo. Ese es Jesús. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, porque Él pudo vencer. A los ricos de este mundo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. De este modo atesoran para sí buen fundamento para el futuro y alcanzarán la vida eterna. ¿Es difícil que un rico se salve? Es difícil. Porque generalmente una persona que tiene posesiones, una persona que tiene bienes,
va a cifrar su esperanza y toda su vida en sus riquezas. Pero cuando un hombre o una mujer, a pesar de tener riquezas, puede ser salvo, claro que sí, porque su corazón no está en sus riquezas. Es como la experiencia del joven rico, que va donde Jesús y dice: Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Todo lo he hecho. He dado mis diezmos, he ayudado a mi familia, etcétera, etcétera. Jesús le dice: una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Por qué Jesús lo lleva a este plano? Porque si era un hombre que ayudaba, si era un hombre que entregaba sus diezmos, si era un hombre que compartía con otros. ¿Por qué? Porque Jesús lo lleva a ese plano. Porque su corazón, su esperanza estaba cifrada en sus bienes. Entonces, no es pecado, hermano, tener dinero. No es pecado tener un mejor sueldo que otros. No es pecado. El tema está en quién usted ha puesto sus ojos. ¿En el dinero o en Jesús? Fija tus ojos en Cristo y lo terrenal, sin valor, será. Pero hay otros que pueden no necesariamente ser ricos en dinero. Pero ¿qué de aquellos que tienen un conocimiento tan amplio de muchas cosas y que cifran su esperanza en sus conocimientos? Pues esa es su riqueza. Y allí está su corazón. Entonces, la riqueza tiene que ver también con aquellas cosas que se llegan a considerar más importantes que a Dios. Por eso que el texto bíblico dice: aquel que no esté dispuesto a amar menos, aunque el texto dice aquel que no aborrece a su padre y a su madre. El término aborrecer ahí no es como nosotros lo interpretamos, sino que amar menos. Si nosotros amamos menos a Dios que a nuestra madre, que a nuestro padre, que a nuestros hermanos, y que aún nuestra propia vida, que a nuestra mujer, que a nuestros hijos, entonces no somos dignos de ser sus discípulos, porque nuestro amor ha de ser Dios, lo más importante. Ahora, Pablo aquí comienza con esto de los ricos, ¿no? ¿En quién ponen su esperanza? ¿Dónde está su corazón? El problema no es ser rico, sino que Pablo dice: mire, aprovechen sus riquezas, sean generosos, ayuden, estén siempre dispuestos a actuar con compasión frente a los demás, a compartir con el que tiene necesidad, ¿no? Esta frase que aparece aquí, y alcanzarán la vida eterna, ¿no? Tiene que ver con esta idea de disfrutar la vida auténtica, la vida eterna, ¿no? Que los llevará a un disfrute mayor. Pero que sean dadivosos, que sean dadivosos. Esa es la idea. No que no sean ricos, pero que tampoco sus riquezas la hagan de mala manera, ¿no? Pero que ellos puedan actuar con sus bienes de manera que puedan ayudar a los demás. Finalmente, los textos 20 y 21 dice: Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Aquí Pablo le dice a Timoteo: no trate de ser solo un predicador, no trate de ser un maestro, un cristiano intelectual. No aprendas lo espiritual para aparecer frente a los demás, porque hay falso conocimiento. El apóstol Pablo diría: todas las cosas que para mí eran importantes, dice, yo las he estimado
como pérdida. Todas aquellas cosas que ocupaban un sitio importante, ¿no? Las he estimado como pérdida. ¿Por qué? Todas aquellas cosas, dice Pablo, que para mí tenían una importancia sublime, mi capacitación, mi profesión, mis conocimientos, mi posición, ¿no? Mi posición pública. Pablo dice, todas esas cosas yo las he estimado, dice, como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, dice, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo no está menospreciando la enseñanza, como muchos piensan. Pablo no está menospreciando el dinero, la riqueza que alguien pueda tener. No, sino que esas cosas, su profesión, sus capacidades, hoy día, si las comparamos con Cristo, no pueden serlo. Cristo está más arriba. No hay forma de compararlas. Pablo dice, todo eso lo he estimado como pérdida. ¿Por qué? Porque mi objetivo mayor ahora, mi propósito mayor ahora es amar a Cristo, es obedecer a Cristo, es hacer lo que Cristo quiere que yo haga. Quiero conocer más de Cristo. Así es que no estamos en contra de que alguien vaya a la universidad, que estudie, que tenga una profesión, pero que esa profesión no sea más importante que tu fe en Jesucristo. Y que eso reemplace tu propósito de conocer más de Dios. Al revés, debes buscar más y más de Dios. No puedes dejar de hacerlo. Esa es la única manera. Por eso que Pablo, insisto, cuando él dice las he estimado como pérdida, no es que esté menospreciando el tiempo que invirtió en eso. Esas cosas le pueden ser útiles en algún momento. Lo fue, por ejemplo, su doble nacionalidad. Para Pablo, ser griego o no serlo no tenía importancia, pero en un momento determinado y con un final que tenía una razón de ser, ¿no? Él apela a César, pero el apelar a César no solo tiene que ver con que sea tratado justamente, sino también con el propósito de Dios, de ir y alcanzar a otros con el Evangelio. Entonces, amados hermanos, cuando miramos estas cartas, y esto que hemos visto hoy día, que tiene que ver con la relación con los demás, en cómo nos relacionamos, en cómo llevamos adelante el propósito de Dios de servir a otros, ¿no? El cómo tratamos con aquellos que tienen una responsabilidad en la iglesia. Usted debe procurar un don espiritual. Usted debe pedirle al Señor, pero ese don no ha de envanecer su vida, ha de ser útil en su vida. Útil para usted y útil también para los hermanos. Las posesiones no deben ser un estorbo, no deben ocupar el lugar de Dios. Fíjense cómo Pablo coloca todas estas cosas una al lado de la otra. No deben ocupar el lugar que le corresponde a Dios, sino que al revés, esas cosas han de ser también un motivo de servicio a aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Quiero invitarles a que oremos. El próximo miércoles continuamos. Vamos a ir con la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo y vamos a continuar nuestro estudio. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por este día. Que tu bendición sea sobre cada uno de nosotros. Que tu Espíritu Santo nos guíe y gracias por tu palabra. Enséñanos, Señor, a administrar de manera eficiente todo lo que tenemos. Capacidades, conocimiento, aptitudes, bienestar económico, lo que tengamos, Señor, todo lo que poseamos, que podamos administrarlo de una manera que honre y glorifique tu nombre. Que nada sea para vanagloriarnos, sino que todo sea para honrar al que vive por los siglos de los siglos, a quien damos toda la honra y toda la gloria por siempre y para siempre. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis amados, y nos volvemos a encontrar el próximo miércoles
en un nuevo estudio de la palabra del Señor. Un gran abrazo para cada uno de ustedes. Bendiciones.